Amigos, muy buenas tardes. Como todos los miércoles a las 13 horas estamos aquí en Contrapunto TV, que se transmite por astl.tv. Como se anunció con anticipación, pues hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a tratar un tema que está candente, sobre todo a unos días de la elección en México y también por otros procesos electorales que se dan, por ejemplo, en Colombia, que el domingo viene una elección también muy importante. Y bueno, pues tenemos el privilegio que esté con nosotros un empresario de primera, empresario de toda la vida, que se la ha jugado por México, aquí y en otros países. Don Alejandro Osornio, qué gusto que estés con nosotros. Gracias, gracias. De verdad es un privilegio que esté aquí don Alejandro y nos va a enriquecer con su experiencia empresarial, que ha estado en otros países y por lo tanto pues vamos a aprender mucho de él. Y como se anunció anticipadamente, el tema es riesgos del populismo económico. Es algo que nos preocupa mucho, sobre todo porque pues ya se han dado una serie de síntomas que pues realmente nos tienen apanicados por las implicaciones que puede haber más adelante. Ustedes saben que se ha dado una polémica muy fuerte sobre el derecho de los empresarios a opinar en la política y pues se ha tratado de coartar su libertad y eso pues realmente nos preocupa porque pues los empresarios no son, bueno, son como cualquier ciudadano, pero nada menos que ellos apuestan su patrimonio, sus inversiones por México y de ahí que es muy delicado que se pueda dar una intolerancia hacia ellos y bueno, pues vamos a analizar, ¿verdad?, algunos casos históricos. Alejandro, qué gusto que estés aquí. No, gracias, gracias. La historia pues es la gran maestra de la vida y siempre nos gusta recurrir a ella para tratar de entender la realidad actual. Si podemos empezar con una lámina. La primera lámina, por favor. No, esa no es la primera. A ver, yo les puse un orden ahí. La primera es la de Luis Echeverría y José López Portillo. Aquí la tenemos. ¿Qué recuerdos te trae esta experiencia de México? Ah, caray. Echeverría y López Portillo. Echeverría y López Portillo, bueno, yo era muy chico y bueno, pues mi papá trabajaba de arquitecto y estaba metido haciendo varias obras, pero sí sentía yo el problema cuando llegó, a la hora de que se empezó había devaluaciones del peso, empezó a haber problemas, empezó a estatizar y se sentía ya, fue un periodo oscurísimo que se tardó años en salir y afectó a México muchísimo, o sea, polarizó mucho la sociedad, polarizó a las mismas instancias políticas y fue un periodo que, pero hasta ahorita lo hemos resentido, los que estuvimos ahí todavía nos acordamos, ahorita los jóvenes no tienen ni idea de lo que sucedió en ese tiempo. Exacto, por eso es también la idea de recordar estos tiempos, porque los jóvenes, los millennials, pues por suerte no les tocó vivir un periodo traumático, pero por lo mismo no saben lo que implica. Recuerda todo o sea, en el 76 empezó este ciclo de crisis sexenales. Entonces sería bueno importante analizar por qué se dio este ciclo de crisis, para evitar justamente que se vuelva a dar, ¿no? O sea, cada año era una devaluación, entonces ya para el 25 o 26 de diciembre tienes que cambiar tu dinero a dólares porque venía una devaluación después de que termine el periodo y era impresionante. Digo, con López Portillo, cuando me acuerdo que en la televisión dijo, pues nacionalice la banca porque voy a defender el peso como perro y lloró. Dice, bueno, y todas las inversiones que se hicieron en bancos, yo me acuerdo Banco Abunrad, había varios bancos, banqueros, todo el mundo perdió todo. Y el dinero, ¿dónde está el dinero? O sea, pero ni siquiera se invirtió ni nada. Hay que recordar que durante el añorado ahora para muchos desarrollo estabilizador, que diremos que como principal virtud fue que se mantuvo la paridad del peso frente al dólar, pero esta paridad frente al dólar fue una paridad hasta cierto punto por decreto. Hay que recordar que durante muchas décadas el presidente lo era todo en México y el Estado se fue devorando a la economía.
Entonces, mientras que hubo cierto auge financiero, pues más o menos las cosas funcionaron. Pero como has de recordar, se vino la crisis del dólar a principios de los 70, se le cierra a México Control de cambios. la llave financiera internacional y entonces México empieza a parir chayotes. Sí, no, los empleos, no puedes importar porque te cuesta demasiado, no hay manera de poder comprar insumos porque son de baja calidad. O sea, te cierran las puertas a un populismo, socialismo. Echeverría tenía planes populistas de ser líder del tercer mundo y quería desarrollar la economía por decreto. Como no había recursos, recuerda que hubo una reforma fiscal que quiso imponer a los empresarios, donde implicaba gravar muchas operaciones de bolsa, en fin. Y también la de los coches, ¿no? El pago por tener coche. Es la tenencia. La tenencia, esa también fue para las Olimpiadas, creo. Bueno, eso vino de Díaz Ordaz, pero era algo muy coyuntural. Luego ya con Echeverría se institucionalizó. Y recuerda que en el 73 se dio el crimen de Eugenio Garza, el patriarca del Grupo Monterrey, que lo asesinaron. Hubo un intento de secuestro y como hubo resistencia lo asesinaron. Y como ves que años después se descubrió que Echeverría sabía del operativo guerrillero. Entonces, todo el mundo sabía, pero pues no. Pero no había pruebas y luego ya se descubrieron. Y entonces justamente este conflicto con los empresarios derivó en una crisis muy fuerte, que se acabó el 12.50 por dólar y se devaluó 100%. Y siguió subiendo. Y a raíz de ahí empezaron los problemas. Pues López Portillo también fue en esa misma tónica y derivó en otra devaluación. Es que yo creo que a mí lo que me da coraje es que tenemos un país que es magnífico, o sea, tiene todo. Y la situación que tiene el país se puede componer alguien que quiera componerlo, o sea, y tiene que empezar desde la cabeza. Entonces, a veces dices, bueno, pero ¿por qué está haciendo? Y los recursos se van, no se encuentran, todo significa dinero y puestos. ¿Por qué se matan? Pues porque está el puesto y todo significa dinero, todo. O sea, tenemos un nivel de políticos de vergüenza. Sí, es uno de los grandes déficits que tiene México, su clase política, que no ha estado a la altura de los retos. Sí, ¿no? Y ves, bueno, ves a los políticos mismos, o sea, las elecciones, ya sabía que iba a ganar, o sea, no había problema. Están en el día de las elecciones, no como ahorita que están mordiéndose la lengua, sino están tranquilos porque saben que ya estuvo. O sea, en realidad el presidente lo ponía y al poner lo ponía cuando llegaban a saludar al de la CTM, ¿no? Que cuando el besamanos. El de besamanos, y a él decía quién no iba a apoyar y ya estaba. Sí, se decía que la democracia era demos gracias, señor presidente. Exacto. ¿No? Y bueno, como dijo Hank, ¿no? Que el que está viviendo fuera del presupuesto del erario está mal, ¿no? Es vivir en el error. Y así fue, y por mucho tiempo son cosas que se pueden componer, pero hay un sistema que el más recto se empieza a doblar. Entonces, y los empresarios siempre han invertido, o sea, todos se han invertido el dinero, han invertido para darle más puestos de trabajo, como vas a decir después. Y sí fue un paréntesis negro para México, porque fue uno y luego el otro. Y recuerda la fuga de capitales que se vino a raíz de que, sobre todo a raíz de que López Portillo estatizó la banca. O sea, obviamente la reacción natural... ¿Qué credibilidad va a tener? Y la reacción natural de cualquiera es sacar sus capitales, porque no puedes saber si te pueden, así como expropió la banca, puedes expropiar cualquier cosa. Ya, claro. Entonces, todo eso fue terrible. Entonces vimos que estatismo más autoritarismo, el resultado de esa ecuación es la crisis. Esa es parte de la receta, es que el gobierno, que el Estado, sea el que controle todo. Y en realidad
no puede hacerlo, no lo debe de hacer, porque Y tampoco peor- es su trabajo. y lo peor es que es el presidente, o sea, luego no solo es el Estado, porque digamos, cuando hablamos de Estado, pues hablamos del Congreso, hablamos de la Corte, Sí, sí. sino es más bien el presidente el que decía la última palabra sobre la economía. Y recuerda esa famosa frase de Echeverría, que las finanzas se manejan en los pinos. Sí. Y que dijo también, ¿no? Estamos al borde del precipicio, pero hemos dado un paso adelante. Exacto. Bueno, veamos la siguiente imagen, por favor, que aparece nada menos, se ve muy chica, pero nada menos aparece Hugo Chávez y Nicolás Maduro. A ver, tú que eres un destacado empresario del sector alimenticio y de bebidas, que has abierto mercados a muchos productos que son emblemáticos de México. Platícanos tus experiencias, que tú que tienes esta gran riqueza de la vida que contar. Bueno, pues las experiencias fueron ya desde 1991, 92, en ese tiempo, y específicamente abriendo el mercado para Corona, que era todo lo que era Centroamérica, Sudamérica, todo el Caribe. Y sí me encontré, pues, yo lo viví de cerca, en realidad. Guatemala tenía guerrilla, El Salvador tenía guerrilla. En El Salvador llegas al aeropuerto, y del aeropuerto a la ciudad, que son 45 minutos, en el tramo, encontrabas un auto volteado, le habían pegado con un RPG, y dices, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Y ves a la gente sigue trabajando aún con ese problema. En Nicaragua también había guerrilla, y ves que en el parque donde se paró el reloj, en el temblor, sigue parado el reloj, o sea, no ha habido nada. Y muchos gobiernos, tipo Estados Unidos, también se ha aprovechado de la Eso es de la curioso gente. porque justamente en Nicaragua hubo un terremoto Ujú. por el 72, por allá, y justamente se atribuye una de las causas de la caída de Somoza, ¿no? Porque recuerda que fue una dinastía que estuvo más de 30 años Sí, en el también poder lo mataron. y se apropió de los apoyos que le dieron a los damnificados, ¿no? Es que sí, a eso vamos, que los presidentes o las cabezas de cada país, en realidad, algunos, no digo que todos, porque muchos sí piensan y tratan de empujar a la gente hacia arriba, de incrementar el nivel de vida, todo, pero en realidad tiene solamente un objetivo, y muchos. Bueno, fíjate, ya que tocamos el tema de Nicaragua, no deja de ser paradójico que después de que hubo una revolución para derrocar a una dinastía, ahora el mismo que hizo la revolución Ortega. quiere implantar otra dinastía, ¿no? Con elecciones fraudulentas, y lleva a su esposa De vice. como compañera, como fórmula para la vicepresidencia. Sí, no, y se ve en la misma, es que cada uno de los lugares, Ortega ya había estado. ¿Y cómo es posible? Solamente pasa en América Latina, que esa misma persona regresa y vuelve a estar en la cabeza. Sí, Y la porque gente no puede decir nada. Sí, porque él fue el primer presidente después de la revolución. Amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Sabroso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, estamos aquí en una gran charla aquí con un empresario de primera, don Alejandro Osornio. Nos está platicando sus experiencias, sus vivencias en otros países, ya que él, pues naturalmente su actividad empresarial lo ha obligado a proyectar a México en otros mercados. Y pues nos interesa mucho su experiencia con los venezolanos, saber cómo te fue con Hugo Chávez y todos ellos. Bueno, tuve que pasar varias, digo, desde Centroamérica, Colombia, con la guerrilla, en Perú cuando... Abimael Guzmán. Ese día llegué a las 11 de la noche cuando apresaron a Miguel Guzmán y fue era impresionante que tenías que llegar al hotel con unas crucetas de acero, porque esta persona dijo que, el personaje dijo que iba a matar niños, iba a poner bombas en escuelas. Y al día siguiente, pues ir a ver al mercado, cuando ves a la gente que está muerta, está terriblemente preocupada y está... Como no, si ya la guerrilla había puesto bombas en Miraflores, imagínate hasta dónde habían operado. Yo fui a Bari y a la semana después que me fui explotó una bomba ahí. Sí, o sea, sí. Chile cuando no salía nadie, no había nadie en las calles. Imagínate en barrios calles. como San Isidro, ¿no? Era todo, y ves a la gente, todo es una misma receta. En Chile igual... No había gente en las calles, apenas saliendo de Pinochet. En Argentina estaba abriendo, bueno, digamos, Bolivia y, bueno, Brasil. Pero Venezuela me tocó que no se veía muy bien. Entonces, Venezuela es un país inmenso, es fantástico el país. Aparte es una potencia petrolera. O sea, habían dicho, no, hombre, no nos va a pasar a nosotros que llegue un populista aquí o llegue en ese tiempo Chávez. Chávez era una amenaza porque aparte dio un golpe de Estado, se quería meter. El presidente Caldera, pues por más que se le dijo que no indultara a Chávez, lo indultó por ciertas amenazas que no son comprobadas y lo soltó y faltan 3 días para que lo indultara, lo indultó, salió y obviamente ganó. Pero de ahí el país empezó a, como ves las cosas cuando hacen en un alto vacío, se empezó a contractar el mercado, o sea, empezó las ventas que tenemos nosotros empezaron a caer drásticamente y Chávez era un tipo, yo la vez que lo vi yo aquí en México en la embajada, era un tipo muy fuerte y una memoria privilegiada que llegaba con la gente, con los mismos venezolanos que vienen aquí y les decía su nombre, sus hijos, en dónde vivían, si tenía buenas calificaciones el hijo, que en ese tiempo también era muy intimidatorio, porque decían, bueno, ¿por qué me lo estás diciendo, no? Era un tipo muy agresivo, muy fuerte, bien digo, como todos intolerante y demás, ¿no? Y sí llevó al país a un fracaso. Lo que pasa, inmenso. él se aprovechó justamente de una crisis similar a la que se está dando en México. Claro. Una bancarrota institucional, descrédito de los partidos políticos. Sí, Carlos Andrés Pérez en ese tiempo, yo me acuerdo que el venezolano decía, bueno, es que este tipo se robó
se robó hasta las tapaduras de los dientes de las personas, se robó todo. Entonces, yo lo que siento es que Venezuela decidió votar por Chávez, primero por una población muy grande que no tenía ni idea, pero lo veía como un caudillo, como un santo, y en un momento dado, el por qué, los venezolanos dijeron, no nos puede pasar. Pues va a entrar Chávez y va a hacer sus cosas, ojalá que quite la corrupción. El objetivo de todos, el por qué votaron, es porque pensaron que Chávez iba a quitar la corrupción, le iba a desterrar, y no. En un momento dado, pues no la desterró, se concentró en él, ya más en una persona. Entonces, y dijeron, en Venezuela no nos va a pasar nada porque somos una potencia petrolera, porque tenemos junto a Colombia, a Brasil, y pero lo dijeron, igual, entraron toda la gente también de Cuba, o el apoyo de Cuba, que también por otro lado. Entonces, y para mí me causó una pena horrible, porque ver cómo se empieza a deteriorar, se empieza a despintar, se empieza a morir una sociedad. Chávez había prometido que iba a respetar la propiedad privada. La propiedad privada. Y lo primero que empezó a hacer fue justamente lo contrario. Claro, y llegaba a la calle y decía, a ver, quiten y apropiénsense del otro. De un momento dado que dijo, donde está el mar, pues no me importa si hay casas de los pirurris, ¿no? Son 400 o 500 metros del mar hacia adentro, y ahí a las casas, ahí es del Estado. Entonces todos los que tenían casas se las expropiaron. Pero cuando te pueden quitar todo, pero cuando te quitan tu libertad de decir, quiero ser más, quiero estudiar más, quiero ser mejor, quiero estudiar fuera, tengo que trabajar 24 horas para poder llegar a hacer algo en la vida, te lo quitan. Y cuando te quitan la libertad y no te dan de comer, Margaret Thatcher dijo que el socialismo se acaba cuando se acaba el dinero. Y es cierto, o sea, en realidad... Sí, en principio se benefició Hugo Chávez del auge petrolero. Incluso tuvo dinero y les prestó a todos. Para subsidiar otros países, ¿no? Decían candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿no? Y él incluso tenía planes de invertir en Siria y hacer refinerías allá. ¿Dónde he oído yo eso? O sea, sí, es un país que va para arriba, tirarlo es horrible, porque ves a la gente que llora. O sea, yo vi una que era, sí, yo soy revolucionaria y siempre fui revolucionaria, pero siempre no tengo que comer y me dan una bolsa porque me dure 20 días. Y lucró con la pobreza, justamente hizo guardias bolivarianas, grupos de choque, que vivían de las migajas que les da el Estado. Bueno, hubo un momento en el que fue presidente. De pronto, dijo, voy a hacer yo un plebiscito para un momento de los 3 años quedarme, y sale que la gente marchó, eran 1 millón o 2 millones, no sé cuántas personas marcharon, reclamándole que no, ya tenían casi un 73% de inflación, se habían caído, o sea, todos los indicadores iban para abajo, y le pidieron que renunciara. Y ves en las fotos que hay en récords en el periódico, gente arriba de los edificios tirándole a la gente que había abajo, nada más a ver a quién le pegaban. Entonces, si Chávez dijo, a ver, espérenme, yo no estoy matando matar a los venezolanos, no me ayuden, porque yo puedo solo. Pero en realidad eran los mismos, sus mismos personal de choque que tenía, a los que no hacía nada y les pagaba por no hacer nada. Sí, porque cuando ya se acaba el dinero ya no pueden comprar tanta gente, tantos votos, y tienen que recurrir a la represión. Claro. Y es el caso ya de Maduro, ¿no? O sea, cuando muere Chávez, más o menos coincide ya con la debacle petrolera. Entonces, fíjate, en América Latina el populismo más o menos funciona cuando hay dinero. Cuando se acaba el dinero, entonces ya el populismo empieza a degenerar muy rápidamente. Es la receta que viene desde antes, o sea, son principios, es una receta que nunca fue exitosa. O sea, la barrera que había en Europa del Este, Europa del Oeste, o sea, era para... Nunca ha sido exitoso. Lo que ha sido exitoso es de que ya
en pocas palabras, los empresarios ya no pueden participar del auge económico de un país, sino solamente el Estado. Y el Estado que se compone solamente en un círculo cercano nada más. Entonces ahorita ves en Miami cómo están llegando personal del ejército chavista con millones y millones de dólares a comprar, porque por ahorita si se cae allá se van a tener que ir a algún lado. Entonces, creo que dicen que la hija de Chávez es una de las más ricas de América Latina y ves a todos estos personajes que dicen que no tienen y acaudalan dinero por todos lados. Es una cosa que no debe de pasar y la gente debe estar bien informada porque al fin y al cabo, si tú no me dices cómo lo vas a hacer, hubo un momento que digo, bueno, fíjate, como no me habían dejado entrar al banco, ya me di cuenta en el banco, porque obviamente la mafia de los empresarios y la mafia del poder, como dicen, pues nos dio diferente información y no hay dinero para poder cumplir lo que yo les dije. Entonces, ahí empiezan las cosas cuando no... No, y nadie aprende en cabeza ajena. Y le echan la culpa a los demás, a la sociedad, claro, y a los empresarios. Sí, los populistas nunca aceptan sus errores. Siempre culpan a otros, a la mafia del poder, a Estados Unidos, al imperialismo yanqui, al neoliberalismo. Que nunca se echan la culpa. A conspiraciones fantasmales que siempre van a ser los culpables, ¿no? El pajarito que le vino a hablar en la noche, que era el alma de Chávez. Nunca van a aceptar sus errores, pero finalmente pues ya se derrumba un país y se lavan las manos, ¿no? Bueno, Argentina, los Kirchner, antes no le pudieron comprobar un desfalco de 500 millones de dólares cuando era el señor gobernador de una provincia. Y ahora son casi dueños de toda la Patagonia. Claro. Pero, ¿y la gente? Ahora fíjate, veamos en México, ¿cuáles serían los grandes riesgos de llevar políticas populistas? Si recuerdas la economía ficción de Echeverría, se caracterizó porque el Estado quería todo controlar por decreto. El precio de la gasolina, hasta del huevo, de cualquier producto, Sí. tenía que ser controlado. ¿Y cuál fue la consecuencia? La inflación. ¿Qué pasa cuando tú quieres controlar por decreto en economía? Tú como empresario lo sabes mejor que yo. Sí, la cuestión es de que tiene que participar la iniciativa privada. O sea, si tú vendes un producto y te obligan a ponerle un precio, ¿qué pasa? Pues te pierdes, pues estás vendiendo bajo de costo. Y viene el mercado negro. Claro. Porque finalmente si te quiere el gobierno obligarlo a vender a un precio, pues no lo vendes directamente, sino lo vendes por fuera. Claro, bueno, ahorita lo que está pasando en Venezuela, que vienen, te dicen, pues no hay una persona que estaba comprando montacargas, dice, yo les vendo contenedores de montacargas de los más difíciles de manejar y de componer, porque los importan, se les da un dinero para que tengan y de pronto, cuando no funciona, lo agarran, lo tiran y vuelven a pedir más. Y ya se vuelve un control, o sea, el empresario lo asfixian para que no pueda trabajar. O sea, tienen en contra a los trabajadores que piensan que él es parte del problema cuando en realidad es parte de la solución. Y el gobierno pues, sigue empujando esa división, lo que no había en el tiempo de López Portillo y Echeverría, que todo el mundo se cuadraba y ve las charolas de diputado federal que tenían los coches para que no te pararan, no te dijeran nada. Y estaba muy asentado quién era el jefe, y eran los presidentes y era el gobierno. Y nadie se le iba a poner el brinco a nadie. Pero la gente era una. Ahora, a mí lo que me da un miedo horrible es esta polarización y este odio que se está esparciendo como una enfermedad viral a toda la población. Y es grave porque ahora justamente el sector privado tiene más relevancia que el Estado. Si podemos ver una lámina, por favor, antes de que nos vayamos al corte. Aquí tenemos una lámina que habla justamente sobre la importancia del sector privado. Tenemos que los grandes empresarios representan el 37% del Producto Interno Bruto, generan el 21% del empleo, las medianas y pequeñas empresas el 43% y generan el 30% del empleo, y las microempresas son el 20% del Producto Interno Bruto y el 49% del empleo. O sea,
México tiene un importante sector privado que está moviendo al país, que ha logrado librar muchas crisis. Vender más que el petróleo. Exacto. Cuando empezó el ciclo de los ciclos del fin de sexenio, era porque la economía estaba petrolizada. Ahora, gracias a las reformas de los 80s, 90s, México ya no es una economía petrolizada. No, es una economía abierta que tiene tratados de libre comercio con varios países, mucho más que muchos países del mundo. Comparado con Venezuela, que está petrolizado, tiene muchas refinerías. Sí, no, y no sirven. ¿Y para qué? Y cada vez más aislado internacionalmente. Sí, ahorita está cerrado, o sea, no hay manera. Es una cosa que no entiendo. Ahorita tenemos en México la oportunidad de que se hagan las cosas como se deben, pero que lo digan. Vamos contra la corrupción. Bueno, aquí están estos se van a la cárcel, vamos a tratar de todo lo que se robaron ponerlo, pero no, dime 1 más 1 son 2, no 1 más 1 son 7. No es, o sea, solo por estar presente. Y digo, yo seré el primero en apoyar a López Obrador si viera que en realidad se van a cambiar las cosas, que hay gente dentro de su equipo que va a resolver el tema cultural, el tema financiero, pero me encuentro a Cuauhtémoc Blanco y a Napoleón Urrutia y a la secuestradora esta, es de pena, es de pena. Pero fíjate, concentrándonos en lo económico, cuando él habla de que ya no va a haber privatizaciones y que otra vez va a haber estatizaciones, ¿cuál es el mensaje para un empresario de eso? Pues para un empresario decir, pues como puede ser sí, como puede ser que no. O sea, en un momento dado, ¿qué hago? Yo me voy a tener que proteger. Que va a revisar los contratos de la reforma energética, no te quiere decir que puede revisar luego cualquier contrato. O sea, ¿cómo es posible que La cuestión es cuando dicen una cosa y es otra. Pero imagínate, o sea, ¿cómo es que un presidente se va a meter en eso? No puede. O sea, cuando el poder político empieza a entrometerse al poder económico, hablamos de choque de trenes, sí, hablamos de crisis, hablamos de debacle. Entonces, si tuviera un equipo congruente bien a nivel, pero a mí me preocupa muchísimo todo. Me preocupa muchísimo, que es el pilar de un país, es la educación, y va a tirar toda la reforma educativa. ¿Y para qué? Para que nos estén parando cada tercer día en Reforma y en Oaxaca y en todos lados. No puede ser. Amigos, vamos a hacer un corte y regresamos. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Gracias al arraigo de valores como la justicia y la solidaridad, el día de hoy levanto mi mano como candidato independiente para ser la voz de todos aquellos ciudadanos que, al igual que yo, quieren una mejor Cuernavaca. Soy Daniel Altafi y uní la administración con mi pasión por servir al prójimo para lograr un país mejor. UNILA es más.
Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Me gustaría ver rápido una lámina, la última lámina, que es muy emblemática fíjate, el poder que tiene el sector privado. Cuando en tiempos de Echeverría el Estado lo era todo, ahora podemos decir que lo es el sector privado. El 82% representa la inversión privada frente al 17% del sector público, ¿sí? O sea, ¿por qué es de gran trascendencia esta cifra? Porque si quisieran hacerse cambios al modelo económico por decreto, tienen que borrar esa parte. Imagínate, no estamos hablando solamente de programas, de dinero, estamos hablando de actores económicos y sociales. O sea, los cambios que se den en un país se tienen que dar concertadamente, ¿o no? ¿O me equivoco? Sí, no, bueno, ahorita el peso que tiene la iniciativa privada es muy fuerte, pero aparte está funcionando, está dando miles y miles de empleos. Y todavía, si se trata de pegarle a la iniciativa privada a los grandes empresarios que no puedan trabajar, van a empezar a correr gente y que va de arriba para abajo. O sea, las micros y medianas empresas no van a poder subsistir, no van a poder hacer nada y va a haber un problema. Digo, si nada más creo que Grupo México tiene 50,000 empleados, 50 y tantos mil empleados. O sea, y comen, están, o sea, el chiste es seguir creciendo, pero pues el peso que tiene la iniciativa privada ahorita es muy fuerte y qué bueno, pero el Estado no puede hacerse cargo de todo, no debe de hacerse cargo de todo. Y si lo quiere hacer, termina en una catástrofe. Como ha sido la receta en todos esos países. Y es cosa de que la gente se informe y vea que en cada uno de esos países que ha entrado, los han dejado con un hoyo, porque también la corrupción, no digan que entrando en todos lados hay corrupción. Entonces, lo que necesitamos es una persona o un grupo de personas, sea quien sea, que compongan esto. O sea, que esta cultura, el sistema lo empiecen a cambiar. De hecho, ya hay fuga de capitales, los mercados financieros pues tienen miedo, no en balde el peso ya se está moviendo. Le quieren achacar la culpa al Telcam, pero no es cierto. Es el temor a cambios abruptos. No sé si al presidente de Estados Unidos le convenga en un momento dado también un gobierno así, porque dice, bueno, me voy a esperar 1, 2, 3 años a que se salga Ford, se salga General Motors de México y se venga para acá otra vez. Claro, y además le conviene que estemos divididos, o sea, a Estados Unidos siempre le va a convenir que México esté dividido, que esté polarizado, que esté debilitado, hasta cierto punto. Porque si se llegara a un extremo de Venezuela ya no les convendría. Ah, no, sí, pero eso todo va. Entonces, cuando empieza esa receta, es hasta que se acaban los huevos, o sea, hasta que se acabe el dinero. Entonces, digo, muy bien para Estados Unidos que todos los empresarios de Estados Unidos que vinieron a invertir aquí se regresen, pero el mundo es un mundo abierto, no puede ser posible que a estas alturas en el siglo XXI hay economías cerradas, o sea, no puede ser con la tecnología que hay, un
país no puede quedarse cerrado. Todo el mundo tiene que empezar a abrir los productos. Digo, México ha sido, por ejemplo, Corona, 180 países del mundo. Fíjate, ahora que comentas esto, un caso extraordinario es China. Te comentaba al principio de que nos reunimos, cómo China hace 40 años era un país del tercer mundo. China había sido una economía cerrada, incluso estaba peleada con el mundo. México era más desarrollado que China, eso nos dice todo. Sí. Y como 40 años después, pues China le pelea a Estados Unidos el primer lugar mundial. O sea, es extraordinario este caso en términos económicos, no así políticos o sociales, Sí, no. pero en términos económicos es un modelo de lo que se deben de hacer las cosas. Sí, han tomado lo bueno que se debe de hacer. Pues, también, por un lado, sufrieron muchos años. O sea, desde que entró Mao Zedong hasta ahora, Hambrunas de millones, han sufrido y son miles de millones de personas. pero han ido superando la pobreza. Más ahora que una cuestión fundamental es reactivar el mercado interno. Lo que está haciendo ahora China, después de haberse expandido hacia el mundo, la nueva política es reactivar el mercado interno justamente para potenciar su desarrollo. Tienen paneles solares y digo, todo lo que hicieron por los precios que tenían, el costo laboral que tenían, también les ayudó muchísimo a expandirse en todo el mundo. Digo, con calidad o no con calidad, pero los chinos te venden a un precio con calidad y a otro precio cuando no tiene calidad. No, y ahora en el plan que tienen, que llaman hecho en China 2025, ya el objetivo es apostarle a la calidad, a las nuevas tecnologías, y ya están liberalizando aún más la economía. Claro, pues eso es el modelo capitalista en un gobierno cerrado, o sea, en un país cerrado, pero lo han empezado a hacer y lo han hecho bien porque tienen el control, pero han tenido que dejar que los empresarios que estén ahí, que venden en las redes sociales o que venden varias cosas, o sea, por internet, empresas muy fuertes. Y China, bueno, digo, ahora sí que no. Hay muchos productos mexicanos que ya están allá. Bimbo está presente y produce allí en China, con un porcentaje muy chico, pero ahí va. Y Costeña, hay varios, o sea, varios que están, digo, Corona obviamente, pero se empiezan a abrir, pero es un monstruo que sabe hacer las cosas, pero les costó años para entender que esa es la vía que tiene que agarrar. Y ahorita ya Estados Unidos ya está tambaleándose como el primer lugar porque el dólar va a acabar cayendo. Por eso Trump está preocupado y por eso recurre al fácil recurso de poner aranceles, como si pudiera así resolver el déficit de 375 mil millones de dólares a favor de China. Y China tiene la mitad de las reservas de oro de Exacto, Estados Unidos. Y ya va a ser el banquero mundial también. Tiene proyectos para desplazar al Fondo Monetario, al Banco Mundial. Yo creo que es mucho también de su ego. El ego de Trump es impresionante. Podría hacer las cosas y ir cambiando las cosas, pero no las tiene que decir. Y también la división que ha creado en Estados Unidos es terrible, terrible. Gente que ya le pegan en una parada de camión por estar hablando español. Entonces, a mí lo que me preocupa mucho aquí es esa división. Pues es un populismo conservador también, racial, ¿no? Muy atávico, ¿no? De despertar el Estados Unidos profundo, del resentimiento social. Contra los imperialistas. El populismo vive mucho del resentimiento social. Ve Venezuela, o sea, justamente Chávez era moreno y hay un gran resentimiento contra la población blanca, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos igual. En Estados Unidos igual. No puede ser, o sea, un país dividido no va a crecer nunca. Ahora que me mandaron un video que ya no es pecado y digo, si ya perdona, va a perdonar a toda delincuencia, pues entonces no es penalmente culpable nadie que roba, pero ahora tampoco es pecado robar, entonces vayan, quítale las cosas a las otras personas, no va a pasar nada. Eso no, todo se tiene que haber todo el mundo tiene que vivir bajo un reglamento legal, bajo la ley. Todo tiene que estar legalmente hecho y nadie puede ser más
puede estar más arriba que la ley. Y lo pueden hacer porque como ya nadie cree en las instituciones, muchos están esperando salidas mesiánicas de que yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro. Imagínate que de alguien que el país dependa, que la justicia del presidente, que si te perdona o no. No, es gravísimo. Es un problema. Y digo, presos políticos que ha habido, igual. O sea, no podemos irnos para atrás. Tienen ahorita el que sea, cualquiera de los tres, tienen en la mano el que sea, poder arreglar las cosas, para arreglarlas bien. O sea... Y ya concluyendo, aparte de que a los empresarios no se les puede coartar su derecho de opinar y de hacer proselitismo político como cualquier ciudadano, ¿no crees que es también responsabilidad de los empresarios, no solo un derecho, ¿no crees que es también responsabilidad de los empresarios hacerlo? Claro, o sea, todo el mundo tiene derecho de hablar y decir las cosas que piensan que son correctas o incorrectas y nadie los debe de coartar. Lo que pasa es que hay veces que cuando estás viendo que una nube va llegando, hay muchos empresarios que mejor dicen, bueno, a la hora de que me empiecen a regar truenos, entonces me quiero proteger un poco. Entonces, que no dicen, ahorita los grandes empresarios lo han hecho porque se van a ver afectados brutalmente con una receta de estas. Pero es toda una cadena productiva, ¿no? Claro. No solo los grandes, sino los medianos. Y como los pájaros, el que está arriba se hace arriba de los demás. Entonces, deber de ellos alertar a la sociedad sobre los riesgos de este populismo económico. Lo que han dicho ahorita, ellos tienen todo el derecho de decir, a ver, voy a tener que tener medidas ahorita de emergencia por cuestiones de que se incrementa el dólar, tenemos productos que importamos en dólares, entonces por tipo de cambio tenemos que cuidar, no vamos a invertir porque no sabemos qué es lo que vaya a pasar, entonces por favor vean por quién van a votar, no podemos decirles voten por tal persona, pero vean que esto posiblemente mañana no esté y ustedes no pueden estar acá tampoco. Entonces, es un problema gravísimo que tiene que los empresarios tienen la obligación de decirlo. Pero, por ejemplo, a lo mejor tú no puedes decirle vota por fulano, pero yo sí puedo decir yo no voy a votar por fulano. Sí, yo voy a votar por yo tengo derecho de decir por quién voy a votar claro, y por quién no voy a votar. Pues como ahorita Margarita Zavala dijo que iba a votar por Anaya. Exacto, ¿no? Como cualquier ciudadana tiene derecho a decirlo y promover ese voto entre la ciudadanía. A mí me gustaría, yo quisiera así de pensamiento, el poder que tiene ahora López Obrador con todos, o sea, ese poder mesiánico que tiene, caray, hacer las cosas bien, poner a la gente que debe de ser y tratar de levantar este país. Amigos, agradecemos mucho su presencia en este programa y los invitamos el próximo miércoles para analizar otro tema de interés nacional e internacional. Muchas gracias por la colaboración de don Alejandro. Hasta la próxima. Tele